como diría San Pablo, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, que es el Espíritu el que nos revela a Jesús. Y están los gnósticos que creen que ellos lo saben y se le está diciendo, no. Ese texto a ellos le está diciendo, no es así. Tú no llegas por tu propia gnosis, por tu propio conocimiento. Tú no llegas a eso. Tú llegas a eso porque hay un testigo, que es el Espíritu Santo, que es el que nos revela que Jesús ha venido en la carne, que siendo Dios, y que Jesús recibió el Espíritu Santo, por tanto es el Mesías. Entonces aquí da la impresión que ya en la cristiandad ya comienza a hablar de pecado venial. Hay que orar para que el que está en pecado venial vaya sacándolo, para que está en cuaresma. Si está en cuaresma, que se vaya mejorando, que vaya sacando los pecados veniales para que vaya trabajando la santidad, y el que está en pecado mortal que reflexione bien lo que está haciendo. Pero aquí, como no están persiguiendo, aquí vemos a los pecados mortales y pecados veniales juntos y reburujados. Y entonces aquí no se entiende ese meneo. Una persona que tiene pecado mortal se mete en la comunidad cristiana aquí en nuestro país y no le pasa nada, no lo van a matar, pero nunca va a tener la oportunidad de reflexionar para que salga de esa condición de pecado grave. Así que es bueno reflexionar sobre esto también. Versículo 17, toda iniquidad es pecado. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Es lo mismo. Todo pecado es malo. Todo pecado es sucio. Pero hay pecados y hay pecadotes. Hay pecados que no son de muerte. Hay pecados que uno tiene que estar sobre ellos y está llamado a irlos erradicando. Y hay pecados que definitivamente, si no se erradican, hay problemas. Porque son de muerte. Quiere decir con esto, no que van a matar físicamente desde que uno lo comete, pero sí, cometiéndolo y estando en él, llevan definitivamente hacia la muerte espiritual, hacia la condenación, hacia la exclusión del camino hacia la vida. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, versículo 18, todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda. Ahí va a haber 3 versículos de sabemos. Aquí cierra con 3 sabemos. Esto es como una especie de, haciéndole a los gnósticos, pues nosotros sabemos, ustedes no saben. Ustedes que creían saber, después de desarrollo de toda esa carta, ahora van a ver 3 sabemos, que cuál es el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el primero? Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda. El que ha nacido de Dios es un principio general. No está tratando de decir que el que ha nacido de Dios no puede pecar. Podría pecar. Pero es un principio general que normalmente el que nace de Dios, ya no tiene pecado porque es el engendrado, el encarnado, Jesucristo, que lo ha liberado del pecado. No por él. Oye, gnóstico, nosotros sabemos que no tenemos pecado, pero no como tú que estás negándolo, sino que nosotros lo teníamos. Pero hemos sido redimidos por Cristo. Eso es lo que sabemos. Segundo, sabemos que somos de Dios, versículo 19, y que el mundo entero yace en el poder del maligno. O sea que hay una diferencia. Aquí está hablando claramente la frase somos de Dios. Y sabemos que no estamos bajo el poder del maligno. El mundo es el campo hostil a Dios. El mundo en el que reina Satanás. En el Asia Menor está lleno de incredulidad, persecución, herejías, idolatría. El Asia Menor fue el lugar, el caldo de cultivo de todos los verdaderos líos que había en la iglesia, porque allí se juntaban judaizantes, se juntaban herejes, se juntaban idólatras paganos y se juntaban los perseguidores. Y en medio de todo ese panorama estaba el cristiano que estaba llamado a ser fiel ante todos esos. Y por eso en la comunidad sabía yo que podía estar al margen de los idólatras de todos, y siendo de la comunidad, yo soy de Dios. Y siendo de Dios no pertenezco al mundo ni a su poder. Tercero, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero
Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Vaya cierre. Qué fuerza aquí para decir después que el contraste de la comunidad está. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, se ha encarnado. Usted cree que nació cuando lo bautizaron. No, no, ese es el mismo que estaba con el Padre y que se encarnó. Sabemos eso, ustedes no lo saben. Pero a nosotros se nos ha dado ¿qué? La inteligencia espiritual. El gnóstico que decía que él era el que tenía inteligencia, decía, esa es la inteligencia espiritual. Ese es el inteligente en el espíritu, el que es capaz de reconocer que el Hijo de Dios ha venido y que Él es el verdadero, el Dios verdadero. Él es el de verdad, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Aquí está el credo. El credo está hecho precisamente años más tarde para reforzar esa idea que estaba machacando Juan el apóstol. Esa idea que está tratando de evitar que en las herejías acabe cada uno diciendo lo que le dé la gana de Jesús. La iglesia cuidó mucho esto. La iglesia tenía dos dimensiones, una querigmática, el anuncio de Jesús, pero otra era doctrinal. Había que cuidar la doctrina. Había que cuidar esa doctrina porque los herejes acababan diciendo de Jesús cualquier barbaridad. Y el verdadero es Cristo. Y nosotros estamos en el verdadero. Óigame, usted lee esta parte y aquí está, pareciera la imagen de aquí están los gnósticos, y aquí está Juan, y aquí están detrás todos los cristianos. Y nosotros estamos en el verdadero, y nosotros, y los demás. Sí, Señor, así mismo. Es como una especie de ánimo, de coraje que le da a los cristianos, una especie de voltear la tortilla, y ahora de repente ante este argumento se les ha caído todos los argumentos a los gnósticos. Y hay una sensación de victoria, de que Jesús es el verdadero, de que es Dios. Aquí hay una profesión clara, Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y me gustaría saber, quien duda de la divinidad de Cristo, ¿qué hacemos con este texto entonces? El verdadero es Cristo, nosotros estamos en el verdadero, este es el Dios verdadero y Él es la vida eterna. Una especie de claridad de que no se puede ir a otro. Él es el que tiene vida eterna, Él es, y a Él es al único que nosotros podemos ir. Y finalmente, hijos míos, guárdense de los ídolos. Ese último versículo dice, guárdense del pecado, no ídolos en el corazón. El ídolo, en este caso está hablando de que usted se vaya detrás de otros amores. El amor es a Dios. Si usted ama a otro más que a Dios, ese es su ídolo. Por tanto, guárdense de tener un ídolo. Guárdense de no amar a Dios por encima de todo. Y por tanto, a Jesucristo, que es el verdadero. A Jesucristo, que es el que tiene la vida eterna. Este cierre le da a esta carta una fuerza enorme para que el que la ha leído siente que hay una sinfonía de doctrina y de verdad que le deja claro aquí que estando en la comunidad cristiana no tiene nada que perder, no tiene nada que temer, y lo único que puede temer es a perder a Dios. Así que esta es la fuerza que tiene este texto hermoso que ahora nos está cerrando. Bien, entonces ahora resulta que uno acaba de descubrir en este libro, la primera de Juan, que es un libro evidentemente doctrinal. Como he dicho antes, hay el querigma. El querigma es el anuncio de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, Él murió, al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre y ha derramado el Espíritu Santo y anunciamos la conversión de los pecados. Ese es el querigma. Pero ese querigma se podía desviar si la gente dice, ajá, ¿y quién es ese Jesús? ¿Y quién es ese Jesús al que tenemos que creerle? Ah, bueno, hay uno que dice, oh, Jesús es Dios cuando esto. No, que Jesús es Dios cuando... Ups, tiene que haber un criterio común de quién es Jesús. Y este libro, el libro de Primera de Juan, surgió cuando surgen las primeras de las grandes herejías de la iglesia.
Aquí hay varias herejías: el docetismo, el ebionismo, el adopcionismo, la gnosis cristiana, el arrianismo, el apolinarismo, el nestorianismo, por decir algunos, y cada uno tiene su sancocho, cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, el docetismo dice que reduce la carne de Cristo a una apariencia. Él parecía que comía, parecía que caminaba, pero era apariencia, ese era Dios nada más. Un Dios como disfrazado de hombre, pero no era naturaleza humana, ese era Dios. Eso es un error. Y así por el estilo habrá otros. Está el arrianismo, que dice que Jesús es un Dios más chiquito que el Padre y que el Padre lo adopta el día del bautismo. Cuando lo bautiza, lo vuelve como Él. Y Él es como un hijo adoptado que se hace Dios cuando es adoptado por el Padre. No era Dios desde el principio. Y así, cada una de esas herejías se difundió por la iglesia. Cada una de esas herejías lanzó un querigma que dejó grandes confusiones. Porque imagínese usted que ahora llega una persona diciendo: yo vengo a anunciarles a Jesús, el Hijo de Dios, que Juan Bautista bautizó y que entonces se hizo Dios, apareció allí, no cuando nació, sino allí apareció. Y uno dice: pero qué difícil, porque para el gnóstico lo importante es que usted crea y se eleve a Dios y que su mente esté en Dios y ya está. Y el pecado, olvídese del pecado. Ven, aquí las herejías normalmente lo que evitan es la redención. No hay ninguna herejía que acepte la redención, porque la redención implica el sacrificio de Cristo. E implica el sacrificio de Cristo, que implica después que yo también abandone el pecado. Y eso es lo que la mayoría de la gente siempre busca, la excusita para quedarse en el pecado. Pero se puede, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos preguntando, pero esto se puede, esto es pecado o no es pecado? Uno le pregunta: no es pecado, qué bien, puedo quedarme ahí. Uno lo que está buscando es quedarse en algo que le agrada, en lugar de estar buscando lo que le agrada a Dios. Porque es así que tenemos que vivir. Eso es la redención. Nos ha quitado nuestra voluntad para que nuestra voluntad esté en Él y para que nuestra complacencia esté en su complacencia. Esa es la redención. Y al prepotente no le gusta que le cambie de mentalidad. A mí que me dejen así. Y si me tengo que perder, que me pierda. Mentira, dice eso por decirlo, por prepotente. Pero no porque crea de verdad. Pero la redención implica un cambio de mentalidad, un cambio de vida y un cambio de esperanza en la vida. Aquí el autor finaliza con 3 declaraciones. Él apunta a los que saben y reconocen como cristianos: que el que ha nacido de Dios no peca, pues es cuidado por el Hijo; que el mundo está en manos del maligno, pero que nosotros somos de Dios; y que el Hijo de Dios vino y nos dio inteligencia. Se refiere a inteligencia espiritual, pues somos capaces de reconocer estas cosas.